Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, dije, pero ni siquiera había prendido el abanico, pero sí, ya lo prendí. Ya está listo. Así es que bienvenidos todos, todos los que están conectados por ahí. No sé cuántos tendremos conectados. Bueno, apenas vamos empezando. Parece que hay 4, Saúl. Raúl, pues, hay 4, 5. Ahí vamos para arriba. Ahí vamos. Bienvenidos. Y estaba sacando cuentas yo, muchachos, si había estado el martes pasado. No, dije, pues sí. Llegué el día miércoles. Hermana Belsi, Dios te bendiga. Ahí está Belsi conectada. Belsi. Dios te bendiga. Ahí está Ya, Adolfo. promise. Adolfo, Dios te bendiga. Saludos. Aquí estamos presentes. Sí, fíjate que no me acordaba si había estado o no había estado. No, dije, pues sí. Ya hace una semana que llegué. Sí, hace una semana que. ¿Pero no estuviste? Sí, el día miércoles llegué en la madrugada. O sea que el martes. No, ya me acordé. Es que se me había hecho como tanto tiempo ya que había pasado. No, y el martes pasado por allá me comuniqué lo pone un poquito más lejos, Irving. Sí, pero no te vayas a tropezar, es que le estamos, gracias a Dios por Irving, que siempre está como atento a todo lo que se atento ocupa. y buen servidor. Gracias, Irving, Dios te bendiga. Y sí, estaba en el aeropuerto de Guadalajara a esta hora y ahí fue donde le mandé la comunicación a Memo. Por acá estamos en el aeropuerto mirando los aviones, porque el aeropuerto de Guadalajara tiene una vista muy espectacular que no todos los aeropuertos la tienen, pues en el segundo piso y se miran todas las ventanas. Es uno de los aeropuertos que no estaban muchos, pero conozco el de Tijuana, el de Mexicali, el de Culiacán, el de Guadalajara, el de Monterrey, Tapachula y México. No, pues ya son algunos. Sí, y el de Los Ángeles. Pues bastante, ya. Y el de Los Ángeles, California. No, estás platicando, no estás presumiendo. No, pues yo creo que ya es presumida, ¿no? Y el de Boston, Massachusetts, que Benny conoce más. Benny ha estado en Tailandia, Benny ha estado en ¿dónde más? En China, en Japón, no sé, ¿dónde? En tantas partes donde ha estado Benny. Clientes de asiáticos. No, Benny sí es súper internacional. Sí, esa gente viajero. Sí, no, y Adolfo, pues no se diga Adolfo. En Alemania, en Medio Oriente. Y bueno, tenemos miembros muy paseados, ¿no? Pues nosotros nos hemos paseado, pues la mayoría en carro, ¿no? Y en algunos aeropuertos. Nomás de aquí a Ensenada y vuelta para atrás. Sí, ¿no? A ver si me toca, pastor, poderme subir a algún avión. Amigo, yo nunca me he subido a un avión, pastor. ¿Nunca te has subido? Nomás que cuando usted fue, ahora que lo invitaron para aquellos rumbos, pastor, lo miré como medio soleado en esa subida, como que dije, necesito agarrar condición antes de ir para acá. Sí. No, sí. No, pues ya te va a tocar, Walter. Miré a Walter y mencioné el nombre. No, Raúl, digo. Walter, Dios te bendiga, paz y gracia, mis hermanos. Venezuela presente con gozo. Amén. Muy bien, Walter, pues gusto en saludarte y saludos ahí al ministerio haciendo nido. Sí. Bueno, muchachos, amén. Saúl, pues, adelante. Para mí, otra vez aquí estamos, híjole. No sé, parece que cada vez que nos sentamos aquí, como si hubiera sido ayer cuando estábamos aquí, sí. Pero hemos estado dando cuenta cómo están pasando rápido los días, ¿no? Pero gloria a Dios, eso quiere decir que más rápido. Si los días no fueran acortados. Nos vamos a acercar. Sí. O sea, nos vamos acercando más a nuestro destino, ¿no? A nuestro destino final, ¿no? Sí, hombre, sí. Oye, Saúl, y muchos dicen, ¿un día más o un día menos? No, pues. Depende de la perspectiva, ¿no? Depende cómo la mires, pero ahí vamos, José. Sí. Así de que los invitamos, mándame tu comentario. O sea, a ver, quiero ver que se comunique, pongan aquí pasó un verano, ya pasó otro verano y pues no veo ni un comentario acá de esos que nos comprometan, pues que nos pongan una, ¿verdad? Sí, algo bien. Y así es de que conéctense y un saludo. José, adelante. Sí, adelante. Ánimo. Qué bien nos vemos, fíjate, José, qué bien nos vemos todos con camiseta, con el uniforme oficial de Sin Comentarios. Bien uniformado, ¿no? Bien uniformado. No como el Saúl que venía en la camisa que quería. Y Frankie también. Ya sé. José, adelante, José. Sí, necesitamos adquirir más uniformes ahí. Adelante, a cambiar de color también. Sí, así es. Que ánimo de estar aquí, es un privilegio. Y pues nada, estamos bien bendecidos de estar aquí transmitiendo con ustedes la palabra de Dios.
Y como decía Saúl, pues nos vamos acercando a nuestro Memo. destino final y tenemos que hacerlo pues escudriñando la palabra, ¿no? Siempre la palabra es la que nos mantiene La con cámara. fuerza, nos mantiene vivos. Aquí disfrutando el calorcito, un poquito. Creo que ha sido bueno el clima con nosotros, no ha pasado más de 105 grados. Pero por ahí se oyen los rumores que viene más fuerte, ¿no? Creo que para el viernes y sábado ya llega a los 109 por allá, 110 grados Fahrenheit, que todavía está aguantable. Ha sido benévolo el clima. Sí. Para los que por allá no entienden los Fahrenheit, los grados Fahrenheit, estamos hablando que ha sido bueno el clima. Hemos estado en los 40, 42 grados. O sea, sí, está. todavía nos ponemos suéter o chamarra. No, es que realmente no sentimos tan fuerte No. cuando es 100, 100, 105 102, grados, no. 40, 42. Ya cuando se dejan venir, como que 50. cuando empezamos a sentir, es a los 45, ¿no, José? 45 años para arriba, ¿no? Que ya empieza a 50 grados. cascabelear uno, ¿no? Sí, los 45, 50 ya, eso es cuando se va. Sí, ya. Está haciendo calorcito, Ya dice uno, hay que echarnos por un abanico o algo, ¿no? Pero no, aquí estamos bien contentos estar aquí en la casa de Dios. Qué bueno que pues ya son un poquito más ahí conectados. Sí, Ánimo, hay que seguir adelante. Vamos a continuar con lo que es el programa y comentarios y pues ustedes son parte de esto. Así es que, Sí. adelante. Raúl, adelante con tu saludo. Bueno, pues doy gracias a Dios porque estamos aquí otra vez, y que estoy conociendo a muchas personas. Walter, él ya me mandó invitación. Sí. Doy gracias a Dios porque es un siervo de Dios, aparte que él publica muchas cosas de Dios y es una bendición. Sí, así es. Y pues quiero dar gracias a Dios porque pues me permite estar aquí otra vez y poder compartir la palabra de Dios. Si algo me gozo es poder hablar la palabra del Señor. Amén. He estado, pastor, ahora hablando con muchas personas, pastor, hablando con personas que comparten el mismo espíritu y viera el fluir de la presencia de Dios, pastor. Sí. Es tan hermoso. Cuando empezamos a hablar de Dios, a cualquiera que empecemos a hablar de Dios, vamos a sentir su presencia, porque ese es el propósito del Señor, que le hablemos a otras personas Sí, así es. de la palabra. Dios les bendiga y en esta hora pues doy el lugar, pastor. Sí, amén, muchas gracias. Pues gracias por esas palabras de Raúl. Carmen, saludos, dice Carmen, saludos a todos. Aquí estamos, Carmen, La dueña de mis quincenas. la dueña de tus quincenas, y doy gracias a Dios por Walter. Walter siempre exalta el nombre del Señor, y también a México y Venezuela unidos. Y estuve hablando, Walter, un momento con Jonás. Jonás es el presidente de la Fundación Haciendo Nido allí en Caracas, del ministerio que pertenece Walter, y de verdad que me da mucho gusto, Walter, que seas parte de ese ministerio. Y sabes que ahí estamos presentes, y no hallábamos cómo hacer llegar una ofrenda misionera ahí, porque es un poquito complicado, limitado por las restricciones que hay de los bancos en Venezuela, pero lo logramos, gracias a Dios, lo logramos hacer. Y ya sabes, Walter, que somos parte de ese mover, y sabemos que Dios hace rendir la semilla que ponemos en sus manos. Y ahí estamos pendientes para seguir aportando, ¿no? En esas salidas que ellos tienen, van a barrios peligrosos, qué me bien. dice Jonás, que iban a ir a un barrio peligroso, pero ellos arriesgan todo por llevar la palabra y por llevar a los niños de esas colonias o barrios o de esos sectores, llevarles un alimento, una palabra, llevarles un juguete, ya que la situación es muy difícil en muchos sectores de Venezuela, como también lo es en algunas partes de México. Pero Venezuela ha pasado por una crisis muy fuerte, y a veces parece que no, y donde golpea más es a la población infantil, a los niños, a las gentes de escasos recursos. Pero ahí hay un ministerio, un grupo que no quita el dedo del renglón, y están entrando Muy bien. Insistentes, ¿no? insistentes a barrios, colonias difíciles, para llevar el evangelio y llevar la palabra y llevar un alimento que ponen en las manos de las familias y de los niños. Walter, Casa de Paz, estamos presentes ahí, y vamos a seguir siendo parte de ese ministerio a la distancia. Así es que ánimo, y con todo. Gracias damos a Dios. Hermana Cruz, bienvenida, hermana Cruz.
Jacqueline López, bienvenida, Dios te bendiga, mi hija. Roberto Parga, Dios te bendiga, Roberto, también. Qué bueno que estás con nosotros. Y así háganse presentes como Roberto, como la hermana Cruz, Walter, Carmen, ya la mencioné, ¿verdad? Bueno, todos los que están ahí presentes, tenemos 12. Ahí Berito. estaba conectada tu hermana también, ¿no, pastor? Sí, mi hermana también se conecta, aunque siempre pone ella ahí lo estoy viendo para hacerse presente con ese comentario. Y gracias Teresa por estar ahí allá en California, en Los Ángeles, California. Bueno, aquí tenemos a Berito. Berito, ahí está Berito, también parte de la iglesia. Bueno, háganse presentes todos y pues aquí estamos listos, Saúl, para empezar a introducirnos. Así es que adelante, Sí, Saúl. vamos a agarrar nomás la viada y entramos de balazo al capítulo 11. Ajá. Nos quedamos meditando muchas cosas, Sí. José. ¿Te acuerdas así es. el martes pasado? Sobre el capítulo 10, verso 21. Lo que Pablo dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ajá. Qué tremendo es esto, pastor, cuando el Señor se expresa así de un pueblo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Cuando yo puedo leer, cuando puedo ver cómo el Señor da testimonio de Job, y le dice al mismo enemigo, has considerado a mi siervo Job, varón justo, Ajá. apartado de Dios, temeroso de Dios, que ama el bien. Y aquí, por revelación del Espíritu, el Señor le dice a Pablo, el pueblo de Israel siempre está buscando situaciones de rebeldía, está teniendo actitudes de rebeldía y siempre bien contradictor. Yo le digo por aquí y corre para allá. Sí. ¿No le suena familiar eso, pastor? Sí, cómo no. Pero no vinieron, pastor. No, sí vinieron. A lo mejor por ahí hay algunos. Sí Donativo, vinieron. presente. Bien. Dios te bendiga. Dice el remanente de Israel. Ajá. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no saben qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuro de matarme? Amén. Pero pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a hacer algún comentario. Pero fíjate, el versículo 6, Saúl, léelo ver, nomás. a Y ver. luego vamos al comentario. Me parece Bien, dice. muy bueno este. Dice, el 5 dice, estaba en el gracia, el 6. El 6. Y si por gracia, dice, ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué tremendo, parece Hay que un definir trabalenguas, eso, ¿verdad? sí, pero hay que definir eso. Habla de la gracia y de las obras. Sí. Entonces, está muy interesante todo esto. Recuérdate que el pueblo de Israel, en su costumbre, sus usos y costumbres, se basaban mucho en las obras. Ajá. Porque la ley decía pues que cada tiempo había que traer delante del sacerdote, traer una ofrenda, traer un cordero, traer una paloma, conforme fuera la condición de cada quien. Ujú. Y eran las costumbres, esas eran las obras y muchas otras obras que había Ajá. más. Pero me gusta lo que el domingo que tomamos la comunión, pastor, me gusta lo que Jesús dice cuando da la copa y dice, tomad, bebed de mi sangre, sangre del nuevo pacto. Esa palabra como que hace simbrar mi corazón. Sí. Sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto se estableció a través de Jesús. Y esta es el pacto de la gracia, pues. Ajá. Que no es por obras. Así es. No es acumulando actitudes ni situaciones por las cuales yo voy a ser salvo. Número uno, voy a ser salvo por confesar a Jesús con mis labios. Creer en mi corazón y confesarlo con mis labios, sí. Pero la gracia cubierta con la fe
y caminando en fe, caminando por la gracia, por la fe que es en Jesús. ¿Qué piensas, Así. pastor? Échale. Sí, sí, mira, sí estaba mirando, como yo estuve un poquito desconectado en la semana que estuve fuera, yo pensé que ya habían entrado al capítulo 11 y el día, Le dimos una leída. terminado, pastor, pero- el capítulo 11. ya casi. Ok, volvieron pero- a empezar. Pero hemos estado así como de reversa y darle otra vez para enfrente. Es que se pone bueno, la verdad. Sí, se pone sí, sí, bueno. sí. Y yo dije, me va a tocar el 12. Me va a tocar el 12. No. Pero es bueno el análisis, dar una reversa un poquito para atrás, porque no me tocó también. No me tocó. La intención es para agarrar el hilo, pues, de lo que Sí. venimos hablando. Sí, y es que hablar del remanente de Israel, lo que habla aquí, hace una mención Sí. el apóstol Pablo como lo que pasó en los días de Elías. Así es. Porque habla de la rebeldía del pueblo, y es que en realidad creo que nuestros tiempos no han cambiado. El hombre sigue siendo igual. La rebeldía es una muestra de nuestra humanidad. Y creo que si Dios hubiera escogido otro pueblo, hubiera sido prácticamente lo mismo, porque hubiera escogido a México. Bueno, a lo mejor hubiera sido peor, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No. Pero es que desde la manera en la cual Dios hace esa línea hacia el pueblo de Israel desde tiempos inmemoriales, desde la creación, podemos decir Dios tiene una línea, bendice en la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra, pero escoge una familia, voy a decirlo así, Sí, así es. para formar una nación. Pero una línea de una familia humana, como lo puede ser cualquiera de los que estamos aquí. Y a lo que me refiero es que hay rebeldía en nuestra carne por naturaleza. Por naturaleza está la naturaleza pecaminosa. Entonces aquí miramos lo que el apóstol Pablo dice acerca de Elías, ¿no? Así es. Siempre va a haber un remanente, como dice Elías, que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y creo que a pesar de lo que miramos y de la violencia y de que hay tanta maldad, siempre Dios levanta un remanente, y creo que hay un remanente, y si tú estás ahí, eres parte de este remanente de estos tiempos. Pablo se enfrentó y confrontó esta situación con el pueblo de Israel. Y le dije a Saúl que leyera el versículo 6 porque habla de la gracia. Dice, debemos de entender esto al hablar de Elías, pero el versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. O sea, ¿por qué? Porque la gracia, quien decide tomar de la gracia, fortalecerse en la gracia, no es por lo que hagas como era la ley. La ley era por obras. La ley era por obras. Entonces dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia si fuera por obras. Entonces Pablo es bien claro. Debemos de entender esto. Si nosotros queremos vivir por la ley, va a ser por obras y anulamos la gracia. Y la gracia es el sacrificio y la sangre de Jesús. ¿Entienden? Entonces, nosotros ya no podemos vivir por obras, tenemos que vivir por gracia. Es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Porque si la gracia fuera por obras, entonces ya no es gracia. Entonces ya no es gracia. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es por obra. Entonces debemos de entender esto y definirlo. Parece un trabalenguas, dice Saúl, pero para clarificar y en una palabra, la gracia no es por obras, porque Jesús pagó el precio de las obras en la cruz por la ley. Así es que nosotros tenemos el regalo de la gracia, porque Jesús lo hizo por nosotros. Por eso murió en la cruz, por eso pagó el precio como el cordero inmolado, el Cordero Santo de Dios. Esa fue la obra redentora. ¿Me entiendes? Esa fue la obra redentora. Porque lo que también dice Pablo en cuanto a... Quiero recordarme bien, en el capítulo 8, donde habla del sacrificio, pero habla del pecado, la paga del pecado. Me quería acordar, la paga del pecado es muerte, o sea que nosotros merecíamos morir nosotros por el pecado, pero por gracia Jesús paga el precio. Entonces la obra la hizo Jesús,
Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tomar su sacrificio, y eso es gracia porque Él lo hizo. Por eso, Pablo, en una palabra, Jesús pagó el precio en la obra redentora que hizo para que disfrutemos de la gracia. Porque nosotros ya no podemos vivir por obras. Lo que acabas de decir ahorita, la paga del pecado es muerte, era uno de los lineamientos de la ley. Sí, pastor. por eso. Por eso Ajá. dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Sí. Sí, entonces. Sin remisión, Sí. o sea, o sea, no hay perdón de pecados Si no hay si no hubiere derramamiento de sacrificio, derramamiento de sangre. Y eso habla de obras. Entonces Jesús entra para darnos la gracia en la obra redentora que Él hizo. Eso es lo que dice Pablo aquí. No es por obras, y así lo define también el apóstol Pablo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, qué interesante es definir esto en cuanto al remanente de Israel, hablar de cómo quieren vivir todavía algunos apegados a las obras. No podemos nosotros, sin darnos cuenta, porque hay algunos que sin darse cuenta, José, sin darse cuenta, Saúl, están anulando la gracia. Sí. Sin darse cuenta. Y están activando las obras. Están activando las obras. Entonces deben de darse cuenta, yo lo digo, Jesús hasta con su muerte cumplió con el sábado. Sí. Hasta con su muerte cumplió con el sábado, porque fue un día de reposo en el que Jesús estuvo en la tumba. Y el primer día de la semana, rompiendo con todo esto, se levanta por obras. Él guardó todo. Y por gracia, hoy nosotros tenemos el regalo divino de Dios, que ya no es por obras. Amén. Es por gracia. Amén. José, Adelante, José. No, ¿querías decir algo? ¿querías decir algo? No, pues en el caso es de que Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, ¿no? Ajá. Pero vemos cómo Hay que entender eso. cómo Pablo quiere recalcarle a la gente, como que quiere meterlo hasta el corazón, hasta los tuétanos, decirle que la gracia, o sea, la gracia tiene, o sea, por gracia somos salvos, Ajá. para que no metan las obras en medio de todo eso. En este tiempo mucha gente mete las obras y verdaderamente se van a la gracia, el sacrificio que hace Cristo. Entonces hacen obras para decir que de esa manera son salvos, o hacen obras para sentirse que de esa manera, o normalmente en el mundo, pastor, una persona que hace obras se siente bien. Sí. Y dice, no, con eso yo estoy cumpliendo. Es Ujú. una persona que vive bajo la ley sin darse cuenta. Ujú. Y esa persona piensa que al momento de hacer eso es salva. Y ni cuenta se está dando que vive bajo la ley sin darse cuenta de esta persona y que no conocen a Dios, pastor. Ujú. Sí. Entonces, vemos Pablo aquí nos está recalcando que la gracia de Dios no ocupa ayuda. Ujú. No ocupa ayuda de nada. La salvación se acepta. El regalo de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario lo aceptamos y es un regalo. Pero Pablo nos lo quiere de una manera u otra decir, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Y desde que hemos estado hablando de Romanos, habla tanto de la gracia Ajá. yo creo para sacarnos las obras de que a veces nosotros estamos en una mente que se puede, una mente a veces, pastor, como Ajá. cautiva Sí. de que pensamos que por lo que hacemos somos salvos. Pero no, Pero no. no, es suficiente lo que Es hizo por Jesús. gracia, es por gracia. Y si volteamos a ver, Raúl, al capítulo 10, y yo lo tengo hasta señalado, el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, esa es fe, ¿no? Y creer en Él. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ahí aplica la gracia, es creer en lo que Él hizo. Creer que Él es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia. Oye bien, la justificación. Somos justos por lo que Él hizo. Solamente por creer no tenemos que hacer otra cosa, porque la fe no se palpa. La fe es un hecho en el corazón solamente de creer. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué Así tremendo es esto, José. Sí, tremendo. Y de hecho, en los capítulos anteriores, Pablo ha estado confrontando este mismo tema con no solamente con el pueblo de Israel, ¿no? También con los que Ajá. están cerca y conocen las costumbres y todo
del pueblo de Dios, pues, ¿no? Sí. Desde la elección de Israel, y vemos cómo de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo ha sido Dios, y cómo nos manifiesta a través de la palabra, que todos ellos la regaron en su momento, y dijeras tú, oh, es que ellos fueron lo mejor. Bueno, no, tuvieron sus fallas, pero aquí no habla de fallas, aquí habla de la elección de Dios. Eso, Memo. Está sonando ahí, creo, una El trompeta. chofar. Bien, y ha sido la elección de Dios sobre un pueblo que no lo ha ganado porque se lo merecía. Incluso cuando aún el pueblo de Israel ha endurecido su corazón, y nosotros se nos ha abierto la oportunidad de venir al Señor. Aún así nos vemos y nos damos cuenta que no ha sido por nuestras obras, porque pues, Exacto. ¿cómo? Ajá. No hay forma. No hay forma. No hay manera. Entonces, No esta hay ninguna gracia manera. de Dios, se cree en Él, eso es lo que nos hace recibir al Señor, es lo que nos hace llegar ante Él por medio de la fe, ¿no? Dice el Así es. versículo, para continuar, dice el 7. 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Es una declaración fuerte. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y termina ahí con lo que es hablando del remanente de Dios, ¿no? Cómo nos damos cuenta ahí de que Dios, pues, sigue siendo un caballero, ¿no? Porque el endurecimiento ahí está, ¿no? Pero Él sigue tocando esa puerta hacia el pueblo, que abra su corazón a Él. Así es. Y luego continuamos con el versículo 11, donde dice la salvación de los gentiles. Ay, Señor, cuando habla de la salvación, Sí. como que, ¿verdad? Sí. A causa de ese endurecimiento, es algo increíble. No es que, es que Dios se le ocurrió el último, no. Es que la elección de Dios ya era desde los tiempos antes de la creación de la tierra. Así Es es. como Dios elige, ¿no? Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, y volvemos a mencionarlo, ¿no? Ajá. Para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, fíjese la lucha que tenía Sí. Pablo, o sea, buscaba de todas maneras preocupación, ¿no? de Su decirles lo quería que entendieran, pues que todo lo que hemos recibido, teníamos que aterrizarlos a los planos de Dios, que es la fe, pues. ¿Y Porque qué? ya lo había mencionado usted, pastor. Exacto. Que confesares, pues creías en tu corazón y confesares con tu boca. O sea, los fue llevando de capítulo en capítulo hasta aterrizarlos, pues. Sí. Y fíjate, José, que aún los judíos hoy, inclusive los judíos ortodoxos, los judíos con tradiciones muy arraigadas, ellos mismos se asombran de lo que ha pasado a través de los siglos, Saúl, a través de los siglos, cómo ha cobró fuerza el evangelio de Jesús. Ellos se han asombrado que en todo el mundo, chinos, hindúes, en los lugares más remotos, el nombre de Jesús resuena, y eso es algo realmente asombroso. Y esa obra, aunque no dejan de admirarse, muchos todavía no creen en Jesús, no Así creen es. que Él es el Mesías. Y hay muchos reportajes que les preguntan y no creen en Jesús. Algunos tienen respeto, pero otros se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos, y miramos al apóstol Pablo aquí diciéndoles: si ustedes, siendo el pueblo de Dios, el remanente, no agarran la herencia, van a venir otros y la van a tomar queriendo provocar a celos. Y sin embargo, Así es. parece que se endurecían más, parece Sí, que estaban tremendo. más duros. Adelante, Sí, José. dice, y hacer salvos alguno de ellos. Yo estaba escuchando otra vez un testimonio de un hombre, pues es judío, ¿no?
pero le preguntaba a su tutor, a quien lo enseñó desde joven, pues le decía, ¿y quién es Jesús? Y no le sabía explicar, porque dice que es hijo de Dios. Entonces, explícame a quién esperamos o por qué. Entonces, Jesús, porque a muchos de los judíos, Jesús mismo se está manifestando a sus vidas. Y algo que ha resonado es la palabra, ¿no? Yeshua, pues la palabra, la revelación. Sí. Que muchos que han endurecido su corazón por muchos años y toda su descendencia, ha habido quien donde Dios se ha manifestado. Y siempre ha habido esa inquietud, esa palabra, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué dice que es hijo de Dios? Y esa misma anhelo de conocer, pues quién es ese hombre que les ha llevado a conocer a Jesús. Y ha sido algo que Dios está hablando a su pueblo. Y muchos han endurecido su corazón, pero es cierto que mucha gente o muchos judíos han venido al conocimiento del Mesías. Es una revelación muy gloriosa para ellos conocerlo y entenderlo en su tiempo, ¿no? Sí, así es. Y fíjate, José, perdón por la interrupción, sé que ibas a leer algo, pero hay uno de los, ¿cómo se llaman? De los maestros judíos que es considerado, murió no hace mucho tiempo, no hace muchos años. Uno de los respetados maestros que estuvo presente cuando la nación de Israel fue constituida como nación, estuvo en el muro de los lamentos, cuando los judíos lloraron y fue constituida nación, se tocó el shofar, y este maestro reconocido, no recuerdo el nombre de él, pero se puede buscar ahí en YouTube, cuando estaba ya en sus últimos días, dicen que empezó a mencionar Yeshua HaMashiach. Y decían que ya no estaba consciente de lo que estaba diciendo y no dejaba de mencionar Jesús es el Mesías. No dejaba de mencionar el nombre de Jesús. Qué tremendo es esto, que la revelación. Y muchos judíos se asombraron y admiraron de que en el lecho de muerte, este maestro, rabino, esa es la palabra gracias, Saúl. Este rabino decía Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías. Y muchos se miraron cimbrados por las palabras que este rabino decía. Muy respetado él. Sí lo he mirado. Sí, ahí está, lo pueden buscar y lo pueden mirar, que esta es una realidad. ¿Ibas a leer algo más? Pues iba a terminar con los versículos, pero si gustas. Mira, ahorita que estamos leyendo acá, miramos el verso 7, dice lo que buscaba Israel. Me estaba viniendo a la mente que Israel nace a través, desde aquel día que Jacob decidió pelear con el ángel. Ajá. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Porque el ángel le dijo, declárame cuál es tu nombre. Le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Sí? Y le dijo, declárame cuál es tu nombre, Jacob. Desde hoy ya no serás llamado Jacob, sino Israel. Así es. Y si analizamos poquito este punto, cómo a Dios se plació, cómo Jacob se aferró por la bendición y peleó por la bendición con el ángel. Ajá. ¿Sí? De tal manera que le cambió el nombre. Y desde ahí hasta este día, pastor. Y acto seguido es que de la descendencia de Jacob son las 12 tribus de Israel. Sí, claro. Sí. O sea, las 12 tribus de Israel son las 12 tribus de Jacob, del viejo Jacob, del anciano, pues de la descendencia de Abraham, de Isaac. Sí. Entonces, yo creo que Dios se plació, a pesar de que se había placido en Abraham, en Isaac y definitivamente en Jacob. Jacob, ¿de dónde lo sacó? Siendo un tranza, siendo el usurpador, siendo todo aquello. Pero le agradó a Dios, que fue atrevido. Ajá, claro. Y sabes una cosa, yo siento que es lo que Dios demanda de nosotros mientras no seas atrevido. Ajá. Irving, mientras no seas atrevido, no va a suceder nada. Exacto. Mientras los que nos están sintonizando ahí atrás de las cámaras, puedes estarnos mirando cada martes si quieres, o si ya no quieres mirarnos, ya no nos vas a mirar. Dicen, no, pues no trae nada los de sin comentarios. Pero escucha bien lo que te voy a decir esto. Israel, del cual se expresa Pablo, el pueblo de Israel,
viene, la trayectoria es desde el primer día que un varón, que un hombre decidió pelear con Dios, porque así lo dijo, peleó con Dios, Sí. peleó con el ángel Y de este Jehová. fue el calificativo que Dios le dio. Luchaste con Dios Sí. y con los hombres y venciste. Entonces, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Ajá. Número uno, la trayectoria de Jacob, que seas atrevido por tu bendición. Atrévete a hacer lo que tengas que hacer, Exacto. pero atrévete. Ajá. O sea, no, pues es que si no quiere. La mejor manera que no te critiquen y que no te señalen y que no haya a veces señalamientos, la mejor Es manera, no haciendo nada. no haciendo nada, Quédate en tu sí, casa. no seas atrevido. Así. Los- Entonces, Sí. Oye, hermano, y si nos vemos, mucha gente piensa que al luchar Jacob ganó en un minuto. no. estamos Toda la hablando- noche estuve estamos hablando peleando. de toda la noche, estamos hablando de horas, pastor, Qué tremendo. que se desató Sí. una batalla contra un ser que traía una fuerza tan sobrenatural y él aferrado, estamos hablando de horas y horas y horas, y estamos hablando que puede ser, pastor, que nosotros nos podemos aferrar y nos metemos en oración en las madrugadas, buscando la bendición de Dios en horas y horas, y vamos a obtener esa bendición. Pero Raúl, Jacob no luchó en la madrugada con el ángel. Peleó toda la noche. Pastor, nos invitas a orar en los miércoles 1 hora y a veces Sí, estamos abostezando ahí. Y a veces patinan 2, 3. Es más, no vienen. No vinieron. No vinieron. Allí sí aplica. No vinieron. No vinieron. Aplica la mañana, Saúl. Entonces, ¿cuándo vamos a ser atrevidos? Ajá. ¿Cuándo vamos a ser en esa magnitud, en esa dimensión, atrevidos? ¿Cuándo vamos a ser en esa dimensión aferrados a no soltar la presencia de Ajá. Dios hasta que me bendiga? Así es. ¿Entrará la palabra ahí solo los valientes? Claro. Pues definitivamente. Sí, definitivamente es cierto, porque los valientes son los que se esfuerzan. Acuérdate las dos cosas que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Una de ellas es esfuerzo. Eso habla de trabajo, de aferrarte. Y ser valiente es que no te Y nada de que desanimes. ya me cansé. No, nada que ya me cansé. Entonces, a veces es bien fácil, ¿no? Esfuérzate y sé estamos bien, valiente. sí estamos bien chipilones, ¿verdad? Sí, la verdad La que verdad que sí. El domingo, pastor, mis manos ya se estaban cansando, pastor. Y mi cuerpo estaba pues, yo sentía que también el viento. Salud. Bueno, no me acuerdo pues no aguantaba, de que llegué bien cansado, no sé si fue el viernes, pastor. Ujú. Estaba bien cansado y yo le decía, Señor, ya no traigo fuerzas, no traigo nada. Pero me acordé de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya no traía fuerzas, pastor, para llevar la cruz. Exacto. Le tuvieron que ayudar a Jesús. Y me imagino, Él desfallecía en sus fuerzas, Ujú. porque daba todo lo que daba y era exagerado. Tan simplemente un hombre que es golpeado, pastor, Ujú. dicen que al momento de golpear se afuga el cuerpo, como que se agita. Ahora él fue golpeado, se le echó el madero, todo lo que tuvo que caminar y golpe tras Desvelado, golpe. golpeado, O sea, juzgado. Y yo le dije, Señor, tú hiciste más por mí. Ujú. Que no pueda yo estar aquí, aunque mi cuerpo desfallezca, aquí voy a estar. Aquí Ujú. voy a estar y aquí voy a estar. Y me acordé, dije yo, Señor, no quiero, ni siquiera me imagino lo que tu cuerpo desfallecía al momento de llegar Sí. a esa... Amén. Hasta en eso, Raúl, Él dio todas sus fuerzas para darnos fuerzas a nosotros por medio de su sacrificio. O sea, es bueno recalcarlo eso. Todas sus fuerzas las dio Él en su sacrificio. Derramó todo. Y al hablar todo, lo dio todo Jesús para que nosotros recobráramos lo que Él dio en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Principalmente lo que es la salvación. José iba a seguir leyendo, ¿no? Sí, José, Sí, sí. adelante para irnos al 12. Así es, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fíjate, tremenda la palabra, ¿no? Ajá. Para los gentiles, para nosotros Sí. gentiles. Dice, Ha sido tremendo. injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Ahí lo menciona, cómo Sí. estar de pie, ¿verdad? Y lo dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, dos cosas bien tremendas. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del Del que por que naturaleza. por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. Qué tremendo. Hablando, o sea, a todos nos pone. Como dicen Nos por ahí, ponen la moneda está en el nuestro aire, ¿no? lugar, ¿no? Sí, Ahorita, exacto. el que piensa estar firme, aquí cuidado. Sí. Mire que no caiga. Ajá. Porque o fuimos injertados en el buen olivo, pero eso no te mantiene si no hay fe, si no hay realmente un amor y deseo por Dios. Ajá. O sea, para los dos lados, pastor. Sí. Para donde tú le No- busques. Nos pone en el mismo nivel. Así es. En el mismo nivel. Tú que dices ser, o sea, parte del olivo, pero fuiste desgajado. O sea, si te vuelves, si el Señor tiene poder para volverte a injertar, pero también tiene poder para para injertar. quitarnos también. O sea, si nosotros permanecemos en incredulidad, te creas el mejor Así o te es. creas injertado, estamos en el mismo nivel por la incredulidad. Tenemos la oportunidad de creer, estemos en el nivel que creamos estar. Recuerda que dependemos de la raíz del olivo que es Cristo Jesús. Es ahí donde tenemos que estar, Así es. estar permanentes. Así Saúl. es. Yo creo que esta es la parte que no hemos entendido es donde dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Así. Ajá. Entonces tú sabes todos sabemos cómo está la situación ahorita. He estado mirando varios documentales y nos damos cuenta que cómo le podemos llamar, cómo se ha perturbado, quiero llamarlo de esta manera, si hay otra palabra me la dicen, cómo se ha perturbado la mente de muchos creyentes, aferrándose de tal manera, y vamos a ponerle esa jactancia, que hay denominaciones actualmente que dicen tener la verdad absoluta, Ujú. cuando la verdad absoluta es Cristo. Exacto. O sea, no hay términos medios. Ujú. La verdad absoluta es Cristo. Y Pablo lo especifica perfectamente, dice, todos somos miembros, así como el cuerpo se compone de muchos miembros, Ujú. y la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues somos muchos miembros. Así es de que no te jactes, mi hermano, si Dios te ha dado una revelación, somos gentiles, y por el hecho de ser gentiles somos del olivo silvestre, Ujú. y desgajaron ramas naturales para injertarnos a nosotros. Sí. Pero atención, si el Señor pudo desgajar las ramas naturales, Del olivo, sí. con mucha más razón va a poder desgajar las ramas silvestres que somos nosotros. Ujú. Entonces, por eso, como tú dijiste hace rato, José, el que piensa estar firme. Mire, me decían siempre, el pastor David García de allá de Mexicali, Saúl, callado te defiendes más. Sí. Y muchas veces así es. Por algo te lo decía. Sí, Saúl. ya sé, pastor, ya sé, pero no ha aprendido la lección, y el que no aprende la lección está sentenciado a volverla a repetir. Exacto. Pero aquí estamos buscando cada día, buscando el Señor, buscando su misericordia,
caminando en su gracia. ¿Sabes qué? Yo no puedo. Yo no sé si así, si asá. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Amén, así es. Punto. Adelante, Sí. pastor. Mira, del versículo 25 en adelante, antes de entrar al versículo 12, hay un versículo que me llama mucho la atención, es el versículo 29, cuando habla de la restauración de Israel. Todos estos versículos, hasta el versículo 36, habla de la restauración de Israel. Pablo es muy enfático en esta parte de la Biblia, tratando de llegar al corazón de Israel, a los romanos, a los judíos que estaban en Roma. Pero aquí hay una riqueza en la Escritura, hablando acerca de los gentiles de nosotros y del nivel en el que está hablando Pablo, para que haya un entendimiento tanto de los gentiles, o sea, tanto del olivo original, voy a decirlo, como del silvestre, ¿no? El olivo silvestre. Y cuando habla de la restauración de Israel en esta parte, es para abrir el entendimiento de los judíos. Voy a leer una parte, pero quiero detenerme en el versículo 29, porque dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y aquí cita una parte de la Escritura: vendrá de Sión el libertador, hablando de Jesús, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está hablando desde el tiempo de los profetas de Jesús, tratando de hacerles entender que Jesús es el Mesías y nosotros somos injertados en el olivo por medio de la sangre de Jesús. Y dice el versículo 28: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, eso es irrevocable lo que estaba escrito, pueblo de Dios. Entonces, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, está poniendo en el mismo nivel tanto gentiles como judíos. ¿Dónde me quedé? Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí es una doxología lo que Pablo aplica en el conocimiento, de quién es Dios. No, quién es Dios, no en la esencia, porque no podemos entenderlo. Por eso dice insondables, o sea, utiliza la palabra, o sea, ¿quién conoció la mente del Señor? Hablando de la grande misericordia, hablando también de que no se sientan exclusivos completamente, porque la grande misericordia de Dios desde Abraham había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de que un día vendría el Mesías, el Salvador, y no solamente sería un pueblo, que fue el pueblo escogido, pero no solamente sería un pueblo llamado Israel, sino también los que fuimos injertados por la misericordia, el amor y la sabiduría de ese Dios, que aunque muchos no lo entiendan, y muchos judíos hoy no lo entiendan, Dios es un Dios de misericordia. Por eso dice el versículo 35 y 36, ¿a quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, como una afirmación bien firme, porque de él y para él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y gracias a Dios por su misericordia,
porque todos alcanzamos misericordia hoy por la sangre de Cristo. Y aún los judíos hoy en este tiempo, muchos están viniendo a conocer a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, como su Señor y como su Salvador. Así es que antes de pasarte, mira, yo no quiero pasar por alto los que se han conectado. Lupita Granados, Dios te bendiga, bienvenida ahí en la Tierra Santa, tu cuñada. Indalecio Arredondo, Dios te bendiga. Ahora no has opinado tanto, Indalecio, porque no está Frankie, y perdón por no mencionar a Frankie. Frankie hoy tuvo un compromiso, por eso no pudo estar aquí, pero está bien. Adolfo también está bien. Ahí en Arizona, en San Luis, Arizona, ahí está Adolfo conectado. Bienvenido, Indalecio. Aquí estamos todos nosotros, también aceptamos lo que siempre le dice a Frankie. Mijo, te quiero mucho. También nosotros estamos para que nos quieras, Indalecio, por mencionarlo así. Y Dios te bendiga, Indalecio. Patricia, Pati Reyes, bienvenida. Consuelo Navarro, la dueña de las quincenas de aquí de Raúl, ahí está conectada. ¿Quién es Berta Krug, pastor? ¿Perdón? Berta Krug. ¿Berta Cruz? Krug. No sé, pero bueno, Felipe de Jesús, allí voy. ¿Dónde dice que está conectada? Abajo de Indalecio. Sí. Ok. Samaria Espinosa, Eunice, mi hija. Filo Pacheco desde Phoenix. Filo, Dios te bendiga, gusto en saludarte. La hermana Urias, aquí también está conectada. Berta Cruz, fíjate que yo no la... Berta Cruz, de Patricia Pues- Reyes, arriba de Patricia Reyes. Ajá, arriba de Pati Reyes. Bueno, y fíjate que no lo miro. A lo mejor bueno, pero bienvenida, ¿no? Bienvenida. Bienvenida a todos los que están conectando, porque tenemos muchos conectados desde Venezuela, California, Arizona, Ciudad de México, el Valle de México al sur. Allí está Felipe en la iglesia Aposento Alto de Xochimilco. Dios te bendiga, Felipe. Y todos los que están conectados de aquí, de diferentes partes. Amén. Saúl, ahora sí, Bien, dale. fíjate ahí. que estaba analizando por qué querían matar a Pablo, por qué los judíos no lo querían. Porque Pablo estaba desgarrándose en su interior. Ajá. Por hacer entender a los judíos el error en el que estaban. Porque acuérdense que él, fariseo de fariseos y judío también. Sí. Entonces él Ajá. conocía mejor que nadie las costumbres y las tradiciones. Y como dice él, el celo de Dios que los judíos tenían. Ahora, lo que Pablo dice allá en el capítulo 10, verso 21, dice que Dios les habló todo el tiempo al pueblo de Israel como un pueblo rebelde y contradictor. Aquí en el capítulo 11, verso 32, lo paró todo Pablo y dice, porque Dios sujetó a todos. Escucha bien esto. Dios sujetó a todos. Y no fue el pastor Oscar, no fue el apóstol Pablo, fue Dios quien sujetó a todos. ¿En qué? En desobediencia. Ajá. En otras palabras, judíos y gentiles y de todos los catalogó en el mismo nivel, los catalogó como desobedientes, dice, para tener misericordia de todos. Ajá. O sea, esto es algo que, espérate, ¿cómo que me estás poniendo? Dios me pone a nivel de los gentiles. Pues, ¿sabes qué, mijo? Sí, aunque no te guste. Porque desde que saliste de Egipto vienes renegando, murmurando contra todo mundo. Y lo bueno es que no vinieron, pastor. No, sí vinieron, No ahí hay vinieron. algunos conectados. Sí. Están murmurando, desde que salieron de Egipto están murmurando, están diciendo, están haciendo, están buscando formas de que seguir levantando sus ídolos, trayendo sus ídolos en el corazón y cuántas cosas. Y todo esto el Señor lo tiene como abominación. Y por eso Pablo determina, por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Así es de que dijo que a todos y a todos. Exacto. ¿Qué exacto. piensas, José? José. No, definitivamente, aquí nos pone en esa posición de entender de que el buen olivo va, esas ramas todavía tienen lugar donde deben de estar. Claro. Y nosotros también tenemos lugar Ujú. donde Dios quiere que estemos.
O sea, por todos lados, el amor de Dios ahí está. Y a pesar de los tiempos, y como tú decías, oye, Jacob, peleó, luchó ganas. Pero la verdad que lo eligió no por la obra, no por las obras. Lo eligió para darnos cuenta que aún en nuestra desobediencia Dios nos elige. Ajá. O sea, no por buenos. Y nosotros fuimos elegidos no por buenos, sino que nos eligió para mostrar su misericordia. Así es. Y si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, pues tenemos... No se escucha, José. Dice. Perdón. No, aquí. Lo tenías apagado, o sea, a veces me ha pasado. No te preocupes, ánimo. Adelante, otra vez. Sí, ánimo. Bueno, Te escuchaba despacito, así pero es. sí. No, lo mismo decía, pues que es la misma parte, ¿no? Para todos, tanto para los judíos como para nosotros. Dios quiere que estemos en el lugar donde debemos de estar, ¿no? En el buen olivo. Así es que para el capítulo 11 está muy, muy entendible y sobre todo, pues tenemos bastante No, ya. de dónde ¿Lo aprender. corriste hasta acá? Sí, es que son atrasadas, llegan atrasadas. Sí. Bien, disculpa que no se escuchaba bien, pero aquí quedó Sí, en pero- modo silencio. Modo avión, modo avión. Sí. Bien, pero no sé, me gustaría entrar al capítulo 12, no sé si tengas ahí, Raúl, algo del capítulo anterior. Si gustas, puedes entrar al capítulo 12. Déjame nomás hacer un comentario. Hasta el capítulo 11, si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo está basando este libro de los Romanos en cuanto a doctrina, en cuanto a una relación con el Espíritu, lo que es caminar en el Espíritu, lo que es la importancia que tienes que tener en tu mente, el no jactarte, como dice Pablo. Ujú. No seas arrogante creyendo que sabes y no sabes nada. La Así realidad es es, que no sí, sabes. Así es de que, y lo habla en una figura retórica, Pablo, cuando dice, acuérdate que la raíz es la que alimenta las ramas, y si fueron desgajadas ramas, esta es una figura que Pablo establece para que nosotros entendamos que mucha gente fue desgajada para plantarte a ti y a mí. Y Pablo nos quiere dejar hasta el capítulo 11, todo el capítulo 11 nos quiere dejar bien claro que no nos jactemos en nada y por nada. Ujú. Porque Dios, dice, Dios sujetó todas las cosas en desobediencia, a todos los sujetó en desobediencia, para ahora sí, de todos completos voy a tener misericordia. Y ya brincamos al 12. Sí, Y algo que sí me gustaría, que sí quería opinar, sobre el 36. Yo creo que Pablo también está terminando con este capítulo sobre que todo el tiempo tenemos que darle la gloria a Jesús. O sea, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. amén. O sea, nosotros y todos fuimos creados para adorarle y para servirle y para darle la gloria y la honra y la alabanza. No podemos robarle nada que sea de Él. Ujú. Entonces, nosotros debemos de aprender que cualquier cosa, cualquier palabra que venga, que te quiera sublevar o te haga sentir mal, siempre dile que es la pura gracia de Jesús que te sostiene y la que te hace que hables. Es cuando tú Amén. honras a Jesús, es lo que dice el capítulo 36. Siempre honra a Jesús en todo. Van a llegar palabras bonitas, pastor, donde lo van a uno querer envanecer, ¿no? Oh, sí, Pero- siempre hay. Tú eres el mejor. Uy, qué bonito predicaste, qué mensaje Sí. tan tremendo. Qué bonito oras. Entonces, cómo Dios te usó. Recuerda que es la gracia merecida de Jesús en la vida de cada uno de nosotros Exacto. la que hace todo eso. Así es. Amén. Y bueno, José, vamos a entrar al 12 y quiero aprovechar a Berta Krug, no la había mirado conectada, pero Berta Krug, bienvenida al programa, te qué bendiga. bueno que estás con nosotros. Felipe de Jesús ahí nos manda saludos a todos. Dios te bendiga, Felipe, saludos hasta allá, hasta la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, donde está Xochimilco, a los hermanos de Aposento Alto. Dios te bendiga, saludos a tu pastor y a todos por ahí. Y así es que, José, pues adelante. Así es. Esta entrada, realmente el Sí. capítulo 12 está, hemos predicado muchas veces, hemos mencionado Sí, esos la verdad dos que sí. versículos, principalmente el capítulo 12, infinidad de veces los hemos
los hemos tocado y hemos hablado de ellos. Y está excelente. Creo que podemos entender mucho de esto. José, adelante, por favor. Así es. Bien, pues vamos a leer el capítulo 12. Enrique. Dice así la palabra del Señor y el título, ¿no? Por eso es que lo hemos usado mucho, ¿verdad? Sí. Porque Deberes de los cristianos, ¿no? son los Deberes deberes cristianos, ¿no? Todo El mismo este título. capítulo 2 y parte del 13 Sí. está como para, Una bomba. como cera para depilar. Sí. Así es, sí, sí. Bien así es. calientita, ¿no? Y empieza bien, ¿no? Tranquilo, ¿no? Apártate de lo malo, haz lo bueno, pero cuando ya se introduce a lo que es el capítulo 12, ya más adentro, agarra viada, ¿verdad? No, Y cuidado. ahora sí, vamos a estar leyendo, dice, Agárrate, abróchate el cinturón. así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero antes de seguir leyendo, porque ya lo que es el versículo 6 en adelante, va muy directamente, ¿verdad? A los A dones. ciertos dones, pero sí. Al carácter cristiano. Allí va Definitivamente. al carácter cristiano directamente, ¿cierto? Así es. Pero yo creo que Pablo nos aterriza aquí ya personalmente. Yo puedo sentir Ajá. las palabras de Pablo cuando nos puede mirar así fijamente. Y Pablo expresando, te ruego, hermano, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero como que no lo dice así, Saúl. No, Yo no, creo no, que no, lo dice os ruego, hermano. O sea, agarren la onda, por con favor. desesperación y Sí. con ganas de darles una guajolotera, no sé, ¿verdad? Es como, Sí, yo así lo siento a Pablo. que presentes tu cuerpo limpio delante de Dios. En ante sacrificio. Él, en sacrificio. O sea, Que te niegues a ti mismo. o sea, que cuando tú presentes todo esto esté bien o sea, consagrado ante Dios, Sí. que no estés en pecado, que tu boca no esté hablando cosas que no estén mirando tus ojos cosas que no. Sí, ajá. Entonces yo digo Sí. que es cuando se presenta el cuerpo, pastor, Sí. en sacrificio vivo ante el Señor, y es como una ofrenda. Sí, pero fíjate cómo lo dice Pablo, os ruego, hermanos, o sea, les estoy pidiendo, por favor, cuando le Sí, dices a alguno de sí, tus sí. hijos, entiéndeme, mijo, Hazlo, por entiéndeme. Y yo miro a Pablo en esta expresión, sí. os ruego, hermanos, por las misericordias. No, nunca utilizaron, perdón por la expresión, pero no es grosería ni mala palabra, pero me acuerdo que nos decían, entiéndelo por favor por tu santa madrecita, decían algunos. O sea, muchas veces como para hacerte reaccionar. Algunos de los amigos o Que no personas, sabían si agarrarnos de las orejas o de los cabellos o darnos un fajazo, ¿no? sí, sí, y se oye a veces feo porque se ha denigrado la expresión o la utilización de la palabra madre. Pero antes lo usaban en la expresión por tu santa madre. O te lo juro por mi santa madre, decían algunos. O sea, utilizando a la mamá. Algo consagrado, ¿no? Sí, entonces fue ahí donde se empezó a denigrar y utilizar el nombre de madre de una manera que no debería de utilizarse. Pero bueno, ahí está conciencia de cada quien. Pero el apóstol Pablo, volviendo aquí, lo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, número 1, santo, 2, agradable a Dios, número 3, dice que es vuestro culto racional. O sea, ¿sabe lo que es culto racional? ¿Entiendes qué es culto racional?
Un culto racional. O sea, lo racional es el raciocinio, la razón que puedas entender, la magnitud que representa presentarte santo, o sea, agradable. O sea, razónalo por favor. Dios hizo todo por ti, por eso dice, os ruego por las misericordias de vuestro Dios. O sea, entiéndelo, que presentes tu cuerpo siempre en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ese es vuestro culto, que tú debes de pensar y razonar, que debes de hacerlo. O sea, razónalo, razónalo. Usa la razón, el raciocinio, es algo, voy a decirlo, un regalo, una facultad que Dios le da al hombre, que pueda pensar, razonar. O sea, piensa y vas a mirar que eso es agradable delante de la presencia de Dios. O sea, preséntate santo y agradable. No más, no quiero quitar mucho, no más. El versículo 2, yo lo subrayé desde hace tiempo. Hay 7 cosas que menciona el apóstol Pablo en un versículo tan pequeño. 7 cosas que son bien importantes. Por favor, anótalas. El versículo número 2, después de hablar, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Es tu culto que debe razonar, dice el versículo 2. No os conforméis. Número 1, apunta la palabra, no te conformes. La palabra conformarse. No te conformes a este siglo. Y dice la nueva versión, no te amoldes o no te acomodes a las costumbres de este tiempo. Número 1, no te conformes, conformarse, número 1. Número 2, sino transformaos, o sea, transfórmate. Número 2, habla de transformación por medio de la renovación. Número 3, habla de renovarse, de renovación. La renovación de vuestro entendimiento. Número 4, menciona entendimiento, entender. Número 5, comprobar, para que comprobéis. Esa es la número 5. Así es. ¿Cuál sea? Número 6, buena voluntad, o sea, de Dios. Y número 7, que es agradable y perfecta. Fíjate cuánta riqueza tiene en estas 7 expresiones del versículo 2. Ahora sí, ibas a entrar tú, ¿verdad, José? Adelante, Saúl. Sí. Esta porción definitivamente Pablo nos deja bien en claro. No te conformes, preséntate en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, y empieza por esto. Número 1, no conformándote al estilo de vida que siempre has llevado. Ajá. Dicho de otras maneras, un lenguaje coloquial, no estando de perezosos en todo tiempo y buscando la forma siempre de que Dios agregue más a cada uno de nosotros, que Dios traiga ese extra sobre nosotros. Sí. Y yo siempre estoy pensando en eso, siempre estoy pensando que es el Señor el que desea agregar más sobre nosotros cada día. Pero buscamos, créanme que si así como buscamos de Dios, buscáramos la papa, comiéramos, estuviéramos delgaditos, giritos. Sí. Buen comentario, Walter. Ahorita lo leemos. Estuviéramos bien delgaditos, pero buscamos más el alimento físico que el alimento espiritual. Sí, es que buscamos menos la presencia de Dios y más lo que está delante de nuestros ojos. Pero dice Pablo, no te conformes a este siglo, sino que transformamos por medio de la renovación del entendimiento. O sea, que hay una transformación cuando tú empiezas a no conformarte. En automático entra una renovación en el razonamiento de transformación en nuestro entendimiento. Sí, exacto. Y empiezas a decir, ¿sabes qué? Algo sucede cuando tú te presentas en sacrificio vivo. Algo sucede definitivamente. Lee el comentario de Walter, está bueno ahorita. Sí. A ver, ¿dónde está Walter? Sí, léelo, está bien. Dice, no debemos actuar en forma parecida o similar al mundo, porque entonces, ¿qué nos diferenciaría? Sino que debemos permitir que nuestra mente o entendimiento sea transformado, renovado y sometido libremente a la voluntad de Dios, de acuerdo a la Escritura. Mira lo que dice Sergio, conectándome desde el poblado Benito Juárez. Sergio, tú sí sabes, Sergio. Un saludo, sacúdete los pies ahí en el pueblo santo. Pero eso de sacudirse es sacudirse e irse, ¿no?
No, pues para que se quede ahí, pues, para ver si, ok. para ver si Eso se es le que no queda, se lo sacuda, que se le pega algo al pueblo ahí, pues de Sergio. Ok. Sí, 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 ¿no? sí, adelante. Así es de que, mi hermano, necesitamos, número uno, no conformarnos a este siglo, sino buscar siempre la renovación de vuestro entendimiento, pero esto sucede solamente a través de una relación con el Espíritu Santo. Ajá. No hay un libro, no hay una literatura que te va a transformar la mente. Lo que te va a transformar tu mente es la búsqueda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a guiar a leer su palabra. Y guiándote en Sí. su palabra, te va a abrir el entendimiento. No hay Entonces, dos opciones, Saúl. no hay. Nomás Solamente es una. Nomás una. Entonces, ahí es donde empieza la renovación de nuestro entendimiento. Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios siempre, Ajá. escúchame bien, siempre va a ser agradable y va a ser perfecta. Perfecta. Que muchas veces sí. nosotros decimos, no, pero es que no me late, Ajá. o no me suena así, pero no, es perfecta. Adelante, Ajá. Raúl. Ok, Sí, adelante. Fernando Félix, saludos allá en la Ciudad de México, Valle de México. Dios les bendiga grandemente, pastores. Muy buen tema. Raúl. Yo quería comentar mucho sobre lo que se habla sobre presentar vuestros cuerpos, ¿no? Sabemos que el presentarte delante de Dios no es que seamos lo que nos hace de una manera es la sangre de Cristo, el estar limpios. Pero cuando nos presentamos delante de Él apartados del pecado por medio de su sangre preciosa, sabemos que estamos apartados para Él. Eso nos hace sentir bien, pastor, cuando estamos delante de Él, porque estamos presentando unas manos que no se han inclinado a otras cosas que son el pecado. Estamos presentando nuestros cuerpos, nuestros ojos, todo lo que somos a Él limpio. ¿Por qué? Porque Él nos ha limpiado, pero también estamos apartados para Él, y cuando nos presentamos delante de Él, es una ofrenda para Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Él, agradable, perfecto. Ahora, vemos de que cuando uno se presenta limpio delante de Él por medio de su sangre preciosa y que estamos apartados para Él, pastor, se siente uno bien al ofrecerle al Señor, aunque sea poco nuestra vida, pero ofrecemos lo que tenemos. Exacto. Y yo digo que eso es presentar nuestros cuerpos en Y aunque sea un poco, Raúl, pero presentarlo con calidad. Una ofrenda de calidad. Y digo yo, es poco lo que nosotros podemos ofrecer, pero Dios lo mira agradable y perfecto. Lo que una vez yo le comentaba al Señor, porque ya había comentado, creo, con ustedes sobre, pensaba que como no se habían salvado almas a través de que no había ido a predicarles, no se habían salvado. Gracias a Dios, ahora que he estado oyendo y predicándoles la palabra de Dios, se han salvado. Pero yo pensaba que no había hecho nada para Dios. Pero el Señor me dijo que cada pequeño detalle que he hecho en su camino, Él lo tuvo en cuenta y lo tiene ahí. Definitivamente. Entonces, Dios Él lo tiene en cuenta, y cada cosa que hagamos en Él, Él lo tiene en cuenta ahí. Porque muchas personas, el enemigo quiere venir y decir que no has hecho nada, no has hecho, y te quiere poner. Mira, para Dios cada detalle que has hecho para Él, Él lo tiene en cuenta. Y nada se le pasa desapercibido al Señor. No, Nada, no, Definitivamente. Definitivamente. José, gracias, vamos a sí. pasar contigo, José. Sí, Sí, es que no, despláyate. no, lo que pasa es que cuando leo la palabra y veo, me gusta leer los títulos porque se basa en eso, o lo que quiso decir, ¿no? Hace como una síntesis, y sabes que esto es los deberes cristianos, o sea, va dirigido a qué cosas, o sea, debemos de cumplir, ¿no? No, la salvación es bien clara, ¿no? Ahí es por la fe. Pero cuando dice Pablo aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice? En un sacrificio vivo. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Pues aquí ¿Esta habla carta a quién iba A dirigida? la Roma, a los a romanos. Roma. Pero fíjate lo que el encabezado, deberes cristianos. Ajá. Pero ¿por qué los capítulos antes habla mucho al pueblo judío? Porque ¿cómo va a entrar los deberes cristianos? Porque al final de todo hay un estilo de vida, pues, al servir al Señor.
Sí. Y un pueblo de Israel bien apegado a sus tradiciones, cómo va a abrir su corazón para tener sus deberes cristianos? O sea, iba dirigido a Roma. A Roma, sí, exacto. Y ahí había judíos Ah. y también no judíos. Ujú. Entonces había una mezcla así con que qué hago, qué no hago, pues, Ajá. y esto va muy apegado a esos deberes que nosotros debemos hacer. Y cuando un judío escucha decir, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué vendría a la mente de un judío esta palabra? Chocaba totalmente estas palabras para un judío. Es un sacrificio. Pero Ellos en realidad- entendían bien esto, entendían el sacerdocio, entendían la relación con Dios, entendían el mover, la gloria y la presencia Sí, de Dios. Cuando exacto. hablan de sacrificio, no era cualquier palabra. No. Pablo entra por eso es que cuando termina el capítulo 11 y entra el capítulo 12, que aquí no hay capítulos con él, pero sigue de paso y se va, y ahí les va. Así que hermanos, porque Sí. ya ustedes han recibido la palabra Ajá. de Dios. Aquí no se está refiriendo a judíos, no judíos, está refiriendo a la iglesia de Roma. Y le Ajá. está diciendo, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Sí. Era un sacrificio que se llevaba a cabo por medio de un sacerdote y había un Ajá. altar y había un animalito para expiación y todo Sí, eso. exacto. Y ahora le cambia todo eso para decirle lo que es un sacrificio Ajá. por medio de Jesús y todo Sí. lo que ha llevado Pablo a que entendieran, a que aterrizaran la palabra para llevarlos a esto, a que su mismo cuerpo, a que su misma vida sea un sacrificio vivo, y ese sacrificio vivo va a ser agradable a Dios. Cuando habla de agradable a Dios, Ajá. ellos lo entendían perfectamente. Exacto. Decían, mi justificación es por llevar mi ofrenda, que se queme, hagan lo que tengan que hacer, y el sacerdote intercede por mí, yo quedo limpio, quedo bien. Para ellos era eso, pero ahora ya no era llevar eso al sacrificio, sino llevar su propio cuerpo en Ajá. una obediencia que Ajá. cambió la forma de pensar de los judíos o del pueblo de ahí que estaban medio confundidos en que qué seguimos, para allá o para acá. No, ahora es tu cuerpo en un sacrificio vivo de adoración, no de rebeldía, sino de obediencia a la palabra de Dios. Así Y lo es. dice, aparte dice, no se conformen a este siglo. O sea, no se amolden a lo que ya han vivido. Reciban lo nuevo de Dios. Ajá. Así, y dice, sino transformaos por medio de esa renovación de vuestro entendimiento. Ahí les pegó Exacto. duro Ajá. para entender lo que realmente era ese sacrificio vivo. Sí. Era algo que lo entendían bien, pero cómo lo acomodaban todo eso a nueva renovación aquí en su mente de lo que Dios está haciendo Exacto. con un pueblo. Tiene una profundidad Es eso. algo va profundo, Sí. porque ahora ese sacrificio vivo, eso que nosotros somos de ir al altar, ahora nosotros vamos al Exacto. altar. Exacto. Entonces, Jesús fue al altar. Jesús fue ese sacrificio vivo y nosotros nos asemejamos a Él. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros morimos en Él. Ajá. Y Somos para muertos ellos en Él. tenían que creerlo, entenderlo, para que pudiesen recibir que si van a morir en Jesús, vamos a ser levantados con Jesús. De otra manera no se puede. Ajá. Entonces cambió la forma de pensar, una renovación de nuestra mente. Y es Ajá. lo que Pablo está tratando de hacer y de decirnos a nosotros que debe haber una renovación en nuestra mente, que no se trata de las obras, de que cómo me porto, qué hago, que es importante y lo tenemos que hacer porque es nuestra obediencia a Dios, pero Ajá. es renovar, es entender que como decíamos ahorita, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de esos pecados, es por medio de Jesús, no lo hay, y la misma palabra lo dice. Así es. Entonces en Jesús nosotros también somos muertos, también somos puestos en sacrificio, Sí. y si también Él padeció, Ujú. esto ya no nos gusta, ¿verdad? Mejor cámbiale de tema. Mejor Dice que padezcamos también junto sí, con Él. Mejor, mijo, o sea, Si se trata de padecimiento, se ahí trata de nos padecimiento, vemos, ¿no? vemos. Mejor cuéntame las buenas. Sí. Porque estamos hablando de llevar al altar y ser puesto en el altar. Ajá. Y de hecho dice que tomes tu cruz. Ujú. Quiere decir También. que Hay una semejanza. hay una semejanza de lo que Jesús Pero el lleva. precio ya está O pagado. sea, y haz de cuenta que nomás dice, Exacto. o sea, lleva tu cruz, vas a padecer. Jesús dijo, pero yo ya he vencido al mundo. O sea, Ajá. te está dando todas las cualidades en las que puedes vencer, pero tiene una manera en la que te está diciendo, vas a padecer,
vas a tener tribulaciones, pastor. En una parte de la palabra de Dios dice que a través de mucha tribulación y de pruebas se entra al reino de los cielos, pastor. Sí, es que es parte del proceso de nosotros. Tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que entender que va a haber aflicciones. Jesús lo dijo, van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen, yo vencí al mundo. O sea, Jesús pagó el precio, pero en cuanto al sacrificio que nosotros tenemos que hacer, tomar nuestra cruz todos los días, pasar por padecimientos por la causa de Cristo, eso es parte y semejanza del sacrificio, pero en realidad el sacrificio real por nuestros pecados lo pagó. Pero hay un sacrificio que nosotros debemos de rendir y es nuestro entendimiento y nuestro sometimiento. Correcto. Y nos va a costar trabajo porque la carne nos demanda. Entonces, en ese altar de sacrificio que ya no nos toca a nosotros, es ofrecer nuestros cuerpos, o sea, rendir nuestras pasiones, rendir nuestros pensamientos, rendir todos los sentimientos que se hacen bola dentro de nosotros. A eso se refiere, o sea, no te conformes, no te amoldes al mundo, o sea, sufre. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre. Penalidades como buen soldado de Cristo. O sea, que sí tenemos nosotros que llevar a sometimiento muchas de las cosas en sacrificio. Aunque el sacrificio principal ya está hecho, nos toca una parte a nosotros, o sea, sufrir en el sentido de que nos cueste trabajo en realidad llevar a sujetar todo lo que a veces el mismo apóstol Pablo dijo, lo que queremos hacer, que está en la ley de nuestra carne, pero que no tenemos que hacer. O sea, es ahí donde dice, somete entonces en sacrificio vivo agradable delante de Dios tu cuerpo, preséntalo delante de Él como una ofrenda, que tú razones que eso es lo que tienes que quebrar y que rendir. Eso era lo difícil para el pueblo de ese momento y incluso para hoy en nuestro tiempo también. Sí, ¿Qué hubiera pasado, pastor, si nosotros no hubiéramos tenido pruebas? ¿Qué No pasaría? hubiéramos conocido. Nos hacemos conchudos. Estuviéramos como sin no, pues entonces no necesitamos a Jesús. Exacto. No lo necesitamos, o sea, estamos bien, no tenemos problemas, pero en medio, por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Eso, Raúl. En tu debilidad. Ajá. Siento una presencia de Dios bien poderosa. Sí, o sea, es necesario la prueba para el cristiano. Porque ahí ahí es probada la fe, ahí es probada la persona de saber en quién está confiando. Entonces, si no padecemos pruebas, pastor, difícilmente yo creo que podemos pasar yo creo que si de una manera, si no pasamos por pruebas, yo creo que no tendríamos madurez, pastor. No, y es que hay dos maneras de entender eso. Pasar por pruebas es probada nuestra fe. O sea, ¿qué tanta fe tenemos? Pero a la vez nos perfecciona a nosotros en el sentido del crecimiento y de conocer más a Dios en nuestra vida. Por medio de una enfermedad, por medio de un problema, por medio de una situación difícil. Es donde Dios prueba nuestra fe. Y si no pasamos la aprobación de esa fe, terminamos frustrados, amargados, maldiciendo a medio mundo. Y es allí donde la calificación que Dios nos da, pues yo creo que va a ser menos de con lo que éramos aprobados en la escuela, ¿no? Entonces, como dice el pastor, dice, ¿cómo vas a conocer un Dios sanador si no has pasado por una enfermedad? Ajá. O sea, ¿cómo vas a hablar de un Dios que sana si no has pasado por algo? ¿Cómo sabes de un Dios de libertad si no has pasado por la prueba de la libertad cuando te sientes aprisionado? Entonces hablamos de un Dios de misericordia porque ha tenido misericordia de nosotros. Ajá. ¿Cómo hablaríamos de un Dios de misericordia porque ha tenido misericordia de nosotros? Entonces, por medio de las pruebas, Dios nos ha enseñado su amor y su misericordia y su gracia. Exacto. En cambio, uno puede leer, pero vivirlo es mejor. Porque podemos hablarlo con tanta convicción porque vivimos en la palabra misma. La palabra se hace viva en nosotros. Entonces, en la prueba, pastor, he mirado que en la prueba a mi esposa Dios le empieza a dar sueños. Dios le empieza y digo yo, Señor, oye, en la prueba, ahí es cuando yo creo que Dios te empieza a hablarte. Pero nosotros quizás a veces no nos damos cuenta, pastor, en la prueba porque dices, ¿qué está pasando? Pero de una manera u otra, yo creo que la prueba nos acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que depender más de Dios. Y en ese momento, si no te agarras de Dios, te quedas. Es como estar en el desierto, pastor. Sí. Pastor, entramos al desierto. Pensamos que con nuestras lágrimas Dios nos va a sacar del desierto. Vea que no, pastor.
Dios no te saca porque llores del desierto. Dios te va a enseñar a salir del desierto. Porque muchas personas, pastor, se pueden quedar en el desierto, pastor. Sí, y de hecho tenemos ahí Se quedaron. una historia, se quedaron, muchos se han quedado allí, ¿Verdad que Raúl. sí, pastor? Sí, no han salido. Y qué tremendo es que no entienden, piensan que por medio de la lágrima van a salir del desierto. No, Dios te va a enseñar porque por algo Dios te está pasando por esta prueba. Ajá. Porque es necesario que la pases. Pero si tú no has aprendido y preguntarle al Señor por qué te está pasando por este proceso, qué es lo que necesitas aprender, te vas a quedar en el desierto y necesitas empezar a hablar con Dios para qué es lo que te quiere enseñar en medio de Ajá. este desierto. Así es. Amén. Quiero comentar, agregar un poquito lo que José estaba hablando hace rato Sí. en cuanto al pueblo de Israel, el pueblo judío. Ciertamente el pueblo judío estaba relacionado con sacrificio, sabía a qué se refería, Claro. sabía a qué se refería en cuanto a agradar a Dios, Ajá. lo tenía todo eso relacionado. Pero lo único que el pueblo judío encontraba en su tabulador, encontraba que sacrificio era agradar a Dios, era sinónimo de sacrificio, pero a través de un cordero, a través de una paloma, a través de un pollino, a través de un buey, a través de un sacrificio de alguna animal del tamaño que fuese. Pero ahora Pablo los estaba confrontando. Así es, correcto. Confrontando a ellos mismos, Exacto. que dijo, no, Sí. ahora no consiste en eso, consiste en que tú, judío y gentil, presentes tu cuerpo. Bien dijiste ahorita, pastor. Ajá. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero estaba meditando yo en esto y no se trata de que si yo voy allá en la esquina hay aflicciones. O voy a la tienda y en la tienda hay aflicciones. No, las aflicciones están en mi carne. Exacto. Están aquí. Exacto. Y Sí. todo eso lo menciona. Sí, sí, sí. Aquí. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a sujetar nuestra carne, Ajá. a decirle a nuestra carne, ¿sabes qué? Alma mía, alaba a Jehová. Carne, te sometes en el nombre de Jesús y empezar a sacrificar esa carne. Ajá. Empezar a sacrificar esa carne para que empiece a menguar y entonces el Espíritu empiece a cobrar, a recuperar el lugar que debe tener en Exacto. nosotros. Porque sí, es necesario, ajá. pastor. Y ellos tenían otro concepto del sacrificio, pues a lo que Muy tú te erróneo. refieres, muy erróneo. Y cuando Pablo los confronta con el sacrificio real de nuestros tiempos, yo pienso que hizo reaccionar a muchos, Sí. porque estos versículos a nosotros hoy nos siguen simbrando y haciendo reaccionar que realmente el sacrificio hoy agradable delante de Dios es presentar, lo hemos hecho notorio en nuestros servicios, principalmente los domingos, de levantar un altar de sacrificio donde nosotros somos los que nos presentamos en sacrificio delante de Él, en ayuno, en oración, sometiendo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, nuestras pasiones, nuestras muchas veces, voy a decirlo, frustraciones, porque cuántas veces, en ocasiones, no hemos llegado frustrados por algo, Saúl. Sí. Todos pasamos por ahí porque algo no nos salió bien. ¿Algo no nos cuadró? Algo no nos cuadró y es donde ahí entendemos, Señor, ya entendí, debo de someter esto, mis frustraciones, lo que no me salió bien, a tu obediencia, que si tú no lo permitiste, pasé por esa aflicción, es porque estaba en tus planes y yo aprendo de eso y crezco en fe si tú estás en medio de esa situación. Ahí es donde el sacrificio se convierte en algo real, beneficioso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es donde conocemos a Dios, en el sometimiento de todo. Ahora fíjate de qué manera Pablo nos confronta aún a nosotros Ajá. como gentiles, porque dice que es apóstol a los gentiles. Sí. Y dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero no tremendo. no me miren a mí, sino que como yo lo hago, háganlo ustedes también. Y es que Cristo vive en mí, Sí, prácticamente, sí, sí. Él lo dijo. Entonces, en ¿qué esa manera dirección. de confrontarnos a nosotros Ajá. como gentiles para que logremos la plenitud? Ahora, si Jesús dijo, yo soy el camino. Y nosotros queremos encontrar el camino. Ajá. Y yo sé que Jesús, y el camino que Jesús nos dejó marcado, fue padecimiento aquí. Sí. Porque dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ujú. Pero hay algunos cristianos que le queremos poner llantitas a la cruz, Sí, ¿verdad? sí, así es. Y no se vale, cierto. pues. No se vale. O quererle trozar poquito a la cruz para que se haga más liviana. Ajá. No es. Las cosas no son así. Los padecimientos son de nosotros mismos. Son mis conceptos. Yo lucho. Saúl está luchando con su propio Saúl.
Así. Ten cuidado de ti mismo. Dijo Pablo a A Timoteo. Timoteo. Tienes tu enemigo ahí mismo. Sí, Ajá. sí. En ese Y cada día le estoy diciendo, te callas y te encierras y te quedas ahí. Pero a veces cómo nos amamos, Saúl. Y Cómo nos queremos. bueno, pero es que lo que Dios hace, lo hace bien, pastor. Pues sí, pero no nos pueden a veces tocar ni con el pétalo de una rosa, como Es que andamos muy sensibles, pues. muy sensible. Y qué tremendo, pastor, de lo que están hablando es de que yo creo que a Dios yo creo que estaba asqueado de tantos sacrificios de animales. Así lo tanto dice la palabra. pecado, ¿no? Y Así lo ahora dijo a el través de Señor ahora sí Isaías. nos presenta Ujú. nuestros cuerpos, yo creo que ya ahora dice, ya el Señor prefiere obediencia que sacrificio. Ya no le Ajá. interesaba a Dios tanto sacrificio, porque ya eran sacrificios a veces hasta de miles, pastor. Sí, Entonces, ya la sangre, todo el pecado que cometía, Dios ya estaba cansado de eso. Ujú. Entonces dice el Señor, Dios prefiere obediencia que sacrificio. Sí. Poco a poco Dios fue cambiando la situación porque él ya estaba cansado de tanto sacrificio. Y ahora nosotros nos presentamos como Ajá. sacrificio delante de Dios. Y esto es agradable a Él, que nos presentemos delante de Él Sí. como en un cuerpo verdaderamente apartado del pecado. Sí, así es. Y bueno, mire, ya tenemos las 9:37 en mi reloj. José, tu último comentario, porque yo sé que Sí. tienes ahí algunos apuntes. Así es que adelante, José, y vamos a cerrar con tu comentario. Sí, bueno, mira, del versículo 3, del 1, 2, 3, habla pues de lo que Dios Ajá. nos asemeja, pues como lo que ya estuvimos hablando. Después, el capítulo 4 ya comienza a decir que lo que... El cuerpo en Cristo. el cuerpo en habla. Cristo, Ajá. ¿no? Lo que cada miembro del cuerpo es necesario, es importante Ujú. en el cuerpo de Cristo. Pero antes de pasar eso, quería nada más leer un poquito en 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 4. Dice, Adelante. ya para cerrar ese punto, dice, acercándoos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, fíjate cómo nos menciona, ¿no? Ahí está. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No nomás nos llama que somos el sacrificio, también podemos ser el sacerdote, el que eleva las oraciones. Y ya no pido, voy a ir con el pastor para que ahí mate un pajarito y ore por mí y ya me voy, sino que uno mismo toma esa parte de Ajá. responsabilidad, de sacerdocio, de clamor, de intercesión. Sí. Uno mismo se pone ante el Señor como ese sacrificio, ese cuerpo en sacrificio, donde podemos mostrarle al Señor que realmente nos interesa, nos interesa Él, nos interesa la palabra de Él, y que Él nos llama que somos piedras vivas, preciosas, y somos edificados en esa casa espiritual. Tenemos una casa. Sí. Judíos tenían un templo, Sí. tenían un lugar de adoración también. Nosotros tenemos una casa para adorar a Dios. Amén. Y también somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, que creía no será avergonzado, ¿no? Así es. Jesucristo, la piedra principal. Ujú. Es lo que les decía a los judíos, es Jesucristo. Ese es tu deber ya como sigue siendo lo mismo, ocupa un sacerdote, ocupas un animal para ponerlo en el altar, pero ese eres tú ahora. Ajá. Ahora lo eres en Cristo Jesús. Exacto. Presenta tu cuerpo Ajá. en una renovación de tu mente, en una entrega al Señor para que podamos comprobar Ujú. cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es santa, agradable, es perfecta. Ajá. Adora a Dios en tu vida, en tu diario vivir. No es práctico, Dios. Sí. Amén. Así es. Oye, José, Y este es el nuevo pacto al que menciona Jesús. y, Sí. y resulta que Jesús también era sacerdote. Al Es lo que somos presentarse en él. él,
O sea, y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Así es. Entonces él presentó su propio sacrificio como sacerdote, él lo presentó. Ese es el real sacerdocio del cual nosotros somos parte por el sacrificio y la sangre de Jesús. Amén. Pues queremos despedirnos de ustedes. Ana Cristina, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que llegaron ahí tú y Enrique, los bendecimos. Por allá tuve en los brazos al bebé de Cristina y de Enrique, y me dio mucho gusto Qué estar con bendición. ellos ahí en su casa. Qué bendición. Sí, los bendecimos, Gracias. Así es. oramos por él. Y aquí dice Ana Cristina, amén, hermano José. Pues nos queremos despedir Amén, de así ustedes, no sin antes invitarlos para el próximo martes, y estamos considerando tener un sin comentarios de matrimonios, de parejas, Amén. terminando el libro de Romanos. Queremos hacer este cambio y lo vamos a hacer. Hemos estado tratando de acomodar de diferentes maneras el programa Sin Comentarios. Hemos estado en una ocasión en el Parque Benito Juárez. Hemos tratado de hacer cosas diferentes, pero creo que ya se llegó el tiempo. Después del libro de Romanos, queremos tener parejas, empezando con parejas, no que sea permanente, pero sí tener uno de matrimonios aquí y un panel de matrimonios, y darles, van a decir las mujeres, a ver si nos dejan hablar, o pues van a tener que hablar, nos vamos a quedar silencio nosotros y van a tener que hablar. Así es que después para pararlas. Sí, ya sé. No vinieron, pastor, no vinieron. No, pero van a venir. No, pero sí queremos hacerlo interesante en el sentido de invitar, estar aquí dos parejas y en el próximo tal vez dos parejas, pero esto no quiere decir que no podamos estar aquí los demás. Queremos abrir ese espacio también e invitar también a un pastor a estar con nosotros. Creo que son tiempos de cambio, de renovación. Así es que estén al pendiente por ahí con este nuevo proyecto. Y pues queremos darle las gracias por estar con nosotros, por estar al pendiente todos los que tenemos fielmente conectados ahí de diferentes partes. Walter hasta Venezuela, que son ¿cuántas horas más, Walter? Ya por allá son en Venezuela. 3 horas, ¿no? Sí, son como 3 horas. Allá van a ser las 12 de la noche, 9, 10, 11. Sí, ya van a ser las 12 de la noche ahí en Caracas, Venezuela. Walter, gracias por estar con nosotros. Paz, mis hermanos, gracias por su estudio de la palabra. Feliz noche. Dios cubra su sueño con su sangre preciosa. Gracias, Walter. Saludos a todos. Dios les bendiga. Pues entonces nos despedimos, muchachos. Pues ¿ibas a decir algo, Saúl? No, Te miré no. levantando tu mano. Entonces vamos a tomar nuestra taza. Aquí tenemos un logo que está a nuestras espaldas. Hay un texto que tenemos como lema base, Juan 17:17, donde habla que su palabra es verdad. Y nuestro lema aquí es, donde su palabra es verdad, sin comentarios. Dios les bendiga. Haz sonar el chofar, Memo, por favor, ahí. Hasta sonando el chofar. Entonces estoy atrasado. Dios les bendiga. Ahí está el chofar sonando. Me encanta ese sonido. Gloria a Dios. Dios les bendiga.